Entonces, vamos a hablar del suicidio, de la prevención del mismo. ¿A quién no le ha pasado que ha tenido un amigo o algún sobrino, algún ser cercano, jovencito, quizá mayor, que aparentemente estaba de la mejor manera, que se sentía de una manera plena, y de repente uno se entera de la noticia que se ha quitado la vida y uno dice, pero no puede ser? Si la semana pasada estábamos comiendo un asado todos juntos. ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás del suicidio? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Tema complejo, Gotita, ¿verdad? Muy complejo y muy delicado. Que hay que abordarlo, ¿verdad? Hay que abordar. Y hay que saber abordarlo también. También, ¿verdad? Sí, por eso tenemos un gran invitado. Mi querida Claudia, ¿algún comentario? Sí, más que nada me parece vital que estemos visibilizando el tema, Salim. Y sí, justamente que nos comparta el invitado que tenemos hoy, un invitado de lujo, ¿verdad? Una persona con amplia experiencia, un reconocido profesional, que nos dé también la orientación de cómo nosotros tenemos que ir manejando esto a nivel de medios, ¿verdad? Porque se habla mucho de esto, de este efecto contagio. ¿Es real o es que uno tiene que hablarlo? ¿Cómo tenemos que encarar esto? Eso también vamos a estar hablando el día de hoy. Sí. Excelente. Bueno, mis queridos amigos, quiero presentarle al invitado que tenemos hoy aquí en piso. Él es el doctor Miguel Cuellar, quien es médico psiquiatra. Acompáñenme, vamos a hablar atentamente de este tema tan importante. Doctor, ¿cómo estás? Salim, ¿cómo andamos? Bienvenido, buenos días América, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Salim, muchísimas gracias, Claudia, Jotita, por la invitación. Realmente para mí es un honor estar aquí y hablar sobre este tema realmente es prevenir, así que me encantó la idea de poder hablar de la prevención del suicidio el día de hoy. Qué importante esa palabra, hablar de este tema realmente es prevenir. O sea, cuando lo escondemos de alguna manera inconscientemente, sin duda alguna, somos parte del problema, ¿verdad? De hecho, vos sabés que, Salim, uno de los principales problemas del suicidio es el estigma que produce la palabra suicidio y todo lo que tenga referencia al suicidio, ¿verdad? Entonces es tan importante poder romper ese estigma y la única manera de romper ese estigma es con información. Realmente la única forma, porque fíjate vos que la palabra suicidio o el suicidio en sí trae muchísimos tabúes, ¿verdad? Claro. Podemos hablar después también de lo que son los mitos, ¿verdad? Que muchas veces la gente te dice, no tenés que hablar porque eso puede incentivar, por ejemplo, y cosas como esa que hoy sabemos que preguntar es prevenir. Claro. Pongamos un poco en contexto, si te parece, doctor. Informemos un poco qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en el Paraguay. Te cuento lo que yo pude investigar, ¿verdad? Investigué que en el 2022, que era el último dato cerrado que pude encontrar, se hablaba de cerca de 700.000 personas. 700.000 personas que habían perdido la vida por suicidio. Un dato muy interesante también que pude recabar es que de 15 a 29 años, esa franja adolescente, adulta, joven, era la tercera causa de muerte. Y eso me pareció muy relevante, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el Paraguay con el suicidio? En el Paraguay realmente seguimos la misma línea de a nivel mundial. Tenemos un montón de factores de riesgo acá en Paraguay, como por ejemplo la vulnerabilidad socioeconómica, digamos, esta polarización de la que vos hablabas, también por sobre todo el fanatismo que existe con ciertas ideologías también, el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas y los trastornos mentales, por supuesto, que son factores de riesgo demasiado importantes con respecto al suicidio, que no podemos dejar de pensar y dejar de ocuparnos en eso. Y también otro tema que a mí me preocupa mucho con el tema del suicidio es que la gente piensa que solamente es algo transversal a la salud, cuando en realidad el suicidio es algo que impacta y es transversal a absolutamente todo, a los medios de comunicación, a la salud, a la economía, a la población general, a la familia. El impacto que tiene el suicidio hace una onda expansiva demasiado importante del duelo que produce el suicidio, ¿verdad? Qué tremendo. Quiero, como siempre yo digo, encarnar a mi audiencia y hacerte algunas preguntas lo más básicas posible para hacerlo lo más claro posible, ¿verdad? ¿Qué pasa por la mente de una persona que se va a quitar la vida?
Me imagino que es multifactorial, hay muchas causas, ¿verdad? Pero normalmente uno creería, sin mucha información, que el suicidio está sujeto o está ligado a la depresión, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que por la cabeza de la persona que comete un acto de suicida hay mucho sufrimiento. O sea, lo primero que tenemos que entender es que hay muchísimo sufrimiento detrás y en algunos casos hay suicidios que pueden ser cometidos de forma impulsiva. ¿Qué significa eso? Que la persona no tenía el plan, no tenía la idea suicida y un evento, ya sea una situación de repente de pareja, una situación de bullying, una situación de consumo de sustancias, pudo haber impulsado a ese acto suicida y pudo haber terminado en un suicidio, ¿verdad? En muchos casos. Sería un caso agudo, como algo fortuito que sucede, pero de 1 a 10, si se podría simplificar, ¿cuántos de los casos son de potenciales suicidas crónicos, podemos llamarlo de esa manera, y cuántos son agudos, fortuitos, de una ocasión así de crisis? Pasa que es muy difícil, no existe lo de esa estadística porque realmente ahí tendríamos que hacer un análisis forense de qué pasó en la previa, toda la historia personal. Y realmente tenemos un problema luego que muchos suicidios no se declaran como suicidios. Entonces ahí ya empezamos luego. Familiarmente también, cuando hay un suicidio en la familia, vas a escuchar que de repente no se habla de eso y es como que la gente pregunta de qué falleció y la gente dice fue un infarto, fue una intoxicación, o fue una sobredosis, o un accidente, te dice una persona joven. Y vos decís, qué muerte más extraña, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza el tabú y empiezan también los juzgamientos, ¿verdad? Los juzgamientos empiezan dentro del contexto familiar, dentro del contexto educativo, dentro del contexto también de, digamos, los medios de comunicación. Hay muchísimo morbo detrás del suicidio, ¿verdad? Entonces es importante romper eso, porque eso mismo, la primera barrera para el tratamiento, para el abordaje de la persona que tiene una ideación suicida somos nosotros mismos. Nosotros los que estamos cerca. Así mismo. ¿Cómo se le puede ayudar? Me imagino que lo primero es identificar. ¿Hay algunas características, doctor, donde yo pueda decir, che, muchacho, vamos a atenderle un poco a Salim, está con algunas características, llámenle pues los perros, vamos a turnarnos? ¿Hay algunas alertas? Sí, siempre hay alerta. El 90-95% de las personas que se suicidan avisan antes. A diferencia de lo que antes se pensaba de que el que se suicida no avisa. 90-95. 90-95% de las personas que se suicidan y dieron señales anteriormente. ¿Y cuáles son esas señales que nosotros podemos tener en el día a día? Primero, cambio en el estado de ánimo. Podemos encontrar cambio en el estado de ánimo en la persona previamente, conductas diferentes, cambio de conducta es fundamental. Hay personas que empiezan a retraerse socialmente, empiezan a aislarse socialmente. Ojo con esas personas. Hay personas que empiezan hoy en día en las redes sociales, por ejemplo, van a encontrar, por ejemplo, previamente agradecimiento, previamente saludos, muchas gracias por todo, fuiste muy importante en mi vida, ¿verdad? Es como una pequeña despedida que van haciendo. Otras personas, por ejemplo, contratan seguros de vida o empiezan a hacer ese tipo de cosas que habitualmente no hacían, o empezar a ordenar sus finanzas como para no dejarle, digamos, la carga a la familia, ¿verdad? Entonces son todas conductas que se suelen ver previamente a un acto suicida. Qué importante. Entonces hay alertas, hay alarmas. Son personas que tienen una tendencia depresiva. ¿Qué viene? No veo más salida, por eso tomo esa decisión, o quiero ayudarle a la gente que amo y digo, yo ya no soy beneficioso para la vida de mis familiares. ¿Qué se sabe, doctor? Si nos ponemos a pensar, Salim, la mayor parte de los problemas son temporales, pero la persona en ese momento no encuentra una alternativa, una solución, no encuentra una escapatoria a esa problemática que tiene en ese momento y toma la decisión ante un problema temporal, toma una decisión drástica que esa, entre comillas, solución es para siempre y es para toda la vida, ¿verdad? Entonces
Ahí es algo que tenemos que tener en cuenta. Es básicamente una salida a un problema temporal, le da una salida definitiva, ¿verdad? Qué importante eso, qué sabiduría hay en esas palabras. Quiero entrar un poco ahí. La mayoría de los problemas son temporales. O sea, la experiencia a uno le muestra que los problemas van a pasar, ¿verdad? Y sí, uno de los grandes aprendizajes que yo tuve en la vida es que siempre que llovió paró. ¿Qué significa eso? Siempre que nosotros nos sentimos mal, cualquier tipo de emoción tiene como esta curva de sube y baja. Sube y baja. Entonces, si nosotros empezamos a aprender de que esa emoción va a subir y en algún momento va a bajar y va a parar, ¿verdad? Es mucho más llevadero el problema, es mucho más llevadera la situación cuando sabemos que eso se va a acabar. Claro, claro. Qué importante esto que estamos remarcando ahora. Me parece que se complejiza un poco la cosa cuando esta conversación la tenemos dos hombres adultos versus un joven de 15 años, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que la familia, los amigos cumplen un rol fundamental. Es clave porque fíjense que el primer anillo generalmente son los amigos, la familia. Entonces, si nosotros pudiéramos como primer anillo empezar a detectar y empezar a entender lo que le pasa a esa persona, pero para eso nosotros tenemos que ser muy atentos, muy perspicaces a las señales y preguntar, no tengan miedo. Uno de los mensajes que yo quiero dejar hoy en día es que no tengan miedo de preguntar. Preguntar siempre es prevenir. No tengas miedo de preguntarle, ¿pensaste en algún momento en la muerte como una posibilidad o pensaste en el suicidio como una salida? No tengan miedo de preguntar, porque esa conversación es la que abre la puerta para que esa persona pueda tener la apertura de diálogo, tener la apertura de tener un acceso al sistema de salud, a un profesional de salud mental. Que a veces tenemos vergüenza, no queremos hacerlo. Tenemos miedo de querer irrumpir su vida. ¿Y por qué? Porque fíjate vos que siempre le damos una connotación negativa y muy estigmatizante. Si nosotros pudiéramos decir, si vos podés decir tranquilamente que tenés un dolor emocional, así como decís cuando tenés un dolor de cabeza, cuando te duele la rodilla, cuando te duele algo, ¿qué haces? Te vas al médico. Pero sin embargo acá, ¿qué es lo que hacemos? Estiramos, no abordamos esa situación, no le llevamos al profesional de salud mental, entonces es como que todo se va dilatando y prácticamente el último eslabón vendría a ser el psicólogo, el psiquiatra dentro de la atención de esa persona. La última opción. La última A veces opción. ya es tarde, ¿verdad? A veces ya no llegamos. Y también tenemos que tener en cuenta que el mayor factor de riesgo y el mayor predictor que nos hace pensar de que una persona puede cometer un suicidio es que haya tenido una tentativa previa. Así que esa historia de que no, este quiere simular, quiere llamar la atención, no, eso no es así. Tengamos en cuenta que eso es un marcador y un predictor de que la persona puede cometer un suicidio en algún momento. Quiero cerrar nomás esta parte y hablo para el panel que hay preguntas, doctor. Concretamente hablamos mucho de las características, hablamos de los datos, de las estadísticas de alguna manera. ¿Qué tenemos que hacer una vez que identificamos, una vez que porque a veces no alcanza solo la buena voluntad, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar a un profesional. ¿Qué hago? Identifico a mi amigo, mi hijo, mi sobrino. Identifiqué, hablé, me acerqué. ¿Y qué hago a partir de ahí? Pues estamos hablando de una vida. Bueno, clave, como vos dijiste, el identificar, el poder abordar esta situación. El segundo paso es proteger. ¿Qué significa proteger? No dejarle sola a esa persona, sacar todos los medios que puedan ser de alta letalidad en ese momento y también el paso importante es que esa persona pueda acudir a un profesional de salud mental, porque muchas veces detrás de esa idea suicida, de ese plan suicida, muchas veces hay una enfermedad mental, muchas veces hay consumo de sustancias por medio, muchas veces hay cosas que nosotros no podemos saber, digamos a ciencia cierta, o no podemos hacer el diagnóstico preciso de esa situación y nuestro abordaje puede ser limitado. Como bien decía, la buena voluntad muchas veces no alcanza. La buena voluntad es algo importante, pero en estos casos muchas veces no alcanza y tienen que acudir a un profesional de salud mental. Clarísimo.
Vamos a abrir un poco para la pregunta del panel, si le Perfecto. parece, doctor. Claudio Melgarejo. Sí, doctor, un gusto tenerlo aquí en Buenos Días América. Sobre lo que estaba exponiendo ahora, nada más, que uno tiene que hablar, estamos hablando de cambiar la narrativa, en algún momento se decía no podemos hablar de suicidio porque se genera como un efecto contagio. Eso no es real entonces. No, hablar del suicidio no genera un efecto contagio, ¿verdad? Hay evidencia, lo que sí genera es hablar, por ejemplo, de los medios de letalidad, digamos, hablar el cómo. del cómo, Ok. de los detalles, porque eso, si nos ponemos a pensar bien, no suma absolutamente nada más que al morbo. Entiendo. Y ahora lo que me gustaría saber es cómo hablar a alguien que ya te expone que está con una suerte con ideación suicida. ¿Qué le decís? Porque ahí uno, como vos decís, la voluntad de repente, yo te hablo del primer acercamiento, ahora, antes de decidir ir al psicólogo, al psiquiatra, a algún profesional de salud mental. ¿Qué le tengo que decir? Porque muchas veces uno ahí le quiere como que transmitir su experiencia, o le quiere hablar de la fe, o le quiere hablar, el mundo es hermoso, es maravilloso. Entonces, ¿cómo debería hacer ese acercamiento de modo a que la otra persona reaccione bien, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros queriendo hacer bien, terminamos haciendo mal. Así mismo. En realidad ahí los consejos no tienen mucha utilidad, Claudia. Realmente lo que sí sirve es empezar a trabajar en que esa persona pueda encontrar de que la vida sí vale la pena vivir. Porque en ese momento esa persona entiende que la vida ya no vale la pena vivir. Perdió la esperanza, perdió el aferrarse a la vida. Entonces, el camino es empezar a tratar de descubrir una vida que sí valga la pena vivir. Y eso es un trabajo que cualquier persona del entorno sí lo puede hacer y no necesariamente solamente un profesional de la salud mental. Y fíjate vos que ahí entran un montón de cosas. Entra la economía de la persona, entra el apoyo familiar, entra la red de apoyo que se le llama a todas las personas que están alrededor de la persona. En este caso pueden ser vecinos, amigos, compañeros de colegio. La comunidad educativa es clave. El que la gente del colegio pueda entender lo que está pasando con ese chico y pueda apoyar es demasiado importante y muchas veces eso puede salvar la vida de ese adolescente. Entonces, por eso justamente el lema de este trienio es el cambiar la narrativa, el poder entender, el poder sacar los estigmas y el poder entender que el suicidio es algo que nos puede tocar a todos. Qué fuerte eso, cuando lo decía así, y entiendo que es al propósito, ¿verdad? Qué diferente, ese estigma creo que comienza con la salud mental, ¿verdad? Ahí comienza el estigma principal, ¿verdad? Porque cuando vos describías recién, doctor, tengo problemas de la cabeza, de la garganta, me duele la rodilla, es tan sencillo, está tan asimilado, pero decirle a alguien, y ahí creo que hablábamos en estos días un poco del machismo, ese tipo de cosas, y creo que de alguna manera entra también un poco eso, ¿verdad? ¿Cómo yo, hombre, me voy a sentir triste? ¿Cómo yo, varón, voy a renunciar a la vida si la esperanza está puesta en mí? ¿Qué opinión te merece? Y ahí también un poco, Salín, tocaste un tema clave. Y la estadística que nos dicen que los suicidios son mucho más altos en hombres que en mujeres. ¿Ah, sí? Así mismo. Entonces, es mucho más alto, los suicidios son mucho más altos en hombres que en mujeres, pero las tentativas suicidas son mucho más altas en mujeres que en hombres, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que por cada suicidio que nosotros declarado, existen aproximadamente 20 a 30 tentativas suicidas no declaradas. O sea que la estadística realmente es muchísimo más alta de la que nosotros pensamos que es de la que nosotros encontramos, ¿verdad? Y con respecto a esto que decían los hombres, es súper importante porque ahí hay factores culturales, hay factores sociales, hay factores también biológicos. ¿Por qué? Porque el hombre es mucho más impulsivo. El hombre maneja peor las emociones y esta cuestión cultural que vos decías recién de el hombre tiene que ser el soporte, el hombre tiene que ser el fuerte, el macho alfa, el prototipo del jefe de familia, ¿verdad? Claro. Eso impide y genera muchísimas barreras para consultar, genera muchísimas barreras para abordar la temática. No es tan frecuente entre los muchachos en un evento social decir, sabes que estoy triste, sabes que estoy deprimido. ¿Verdad? Es Nos cuesta súper eso. difícil hablar. Nos cuesta eso.
Es Mostrarnos súper así. así mismo. Es como mostrar nuestra vulnerabilidad, entre Claro. comillas. Nos enseñan que nosotros no tenemos que ser vulnerables, que nosotros... Y se asocia mucho también el suicidio. Y una palabra que siempre la gente dice, ¿el suicidio es de valiente o es de cobarde? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que dicotomizar o polarizar esa idea de que el suicidio o tiene que ser de cobarde Claro. o tiene que ser de valiente? Claro, ¿por qué queremos? ¿Por qué queremos calificar o poner Calificar. en uno de esos dos lugares? Me quedo con eso de los hombres y como un gran desafío y creo que usando nomás, parafraseando un poco, doctor, creo que un macho alfa también puede cuidar su salud mental. Totalmente. Al contrario, si quiere ser un macho alfa, tiene que estar bien. Y que justamente el otro día estábamos en un taller de cuidadores y familiares y hablábamos de esto, ¿verdad? Fíjate vos cuando vos te subías a un avión, Salim, ¿qué es lo primero que te dicen cuando hay Sí. una despresurización o cuando hay un accidente que te dicen, van a caer las máscaras y lo primero que tenés que hacer es ponerte a vos? Claro. No ponerle a tu ser querido, a tu familiar que está al lado. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque si vos no te cuidás a vos mismo, vos no te pones primero la máscara, probablemente no alcances a ponerle la máscara al que está al lado. Entonces eso habla mucho de que nuestro cuidado es demasiado importante. Yo no le puedo cuidar a mi hijo, no le puedo cuidar a mi familia, no le puedo cuidar a mi esposa si yo no estoy cuidado. Total. Quiero cerrar nomás con esto, doctor. Fue muy, muy importante lo que estamos hablando. Pero uno siente mucho compromiso al hablar de estos temas en televisión, ¿verdad? La responsabilidad que nos da esta cámara. Para aquellos padres, tutores, tíos, padrinos, ¿verdad? Que tenemos hijos adolescentes, algunos amigos que nos están mirando en casa, abuelas, en muchos casos también que le crían a los niños, tutor que sea. Tenemos un chico, una chica que se encierra mucho, que cambia repentinamente, y todos fuimos adolescentes, sabemos que hay cosas que son parte, pero en ese riesgo de que es normal, puede estar la vida de alguien en juego, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, doctor? Porque por ahí dicen algunos médicos que el dolor es el principal aliado, ¿verdad? Cuando hay un síntoma, me duele algo y yo descubro un problema que tenía grave. ¿Sí? Pero cuando el dolor no es tan grave, se vuelve más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar cerca. Te pregunto como papá también. Y mira, lo más importante ahí es el poder comunicarnos con nuestros hijos. La comunicación es demasiado importante, el saber quiénes son sus amigos, el saber en qué horarios vienen, en qué horarios sale, cuáles son sus actividades. Hoy en día también el tema del celular y las pantallas. Los chicos pasan muchas más horas que antes en las pantallas. Hoy en día el promedio de pantalla está entre 5 a 8 horas por día de un chico adolescente. Entonces, saber, entender qué está consumiendo mi hijo, saber qué está mirando, qué no está mirando, porque así como hay buena información en internet y en las redes sociales, hay otra información que puede ser muy dañina e incluso hay información que puede predisponerte al suicidio también en muchos casos. Entonces, es clave que nosotros como padres estemos en conocimiento de qué está haciendo mi hijo, qué siente, por qué se aísla o por qué se aísla más que antes. Todo eso es demasiado importante para poder abordar el tema del suicidio. Cierro con esto. ¿Y ahí qué se sugiere más hoy, doctor? Esa postura del papá, la mamá, del tío, la abuela policía de antes, el impoluto, o una figura un poco más cercana. No, realmente el policía yo creo que ya hoy en día en la forma de crianza ya no funciona. El controlar a mi hijo lo único que consigue a la larga es que mi hijo termine ocultándome información o termine mintiéndome, ¿verdad? En realidad yo tengo que tenerle a mi hijo como un aliado, como ser parte de un mismo equipo y como ese ser parte de un mismo equipo, ¿qué significa? Poder establecer un canal de comunicación con mi hijo y que mi hijo realmente me sienta como un aliado. No que si mi hijo se siente mal, yo le reprima, yo le rete, yo le mande al diablo en esa situación. Al contrario, que yo pueda apoyarle, que mi hijo sienta de que yo soy parte de su sostén, porque las emociones de los chicos se regulan mucho a través de las emociones de los padres. Qué responsabilidad nos diste ahí, ¿eh? Bueno, mi querido doctor, entonces cambiamos la narrativa. En vez de concientización sobre prevención del suicidio, hablar es prevenir. Hablar es prevenir y eso es clave. Pregunten, no tengan miedo a preguntar y
en caso de que detecten un hipotético riesgo, deriven a un profesional de la salud mental. Eso es prevención y eso salva vidas. Me quedo con eso. Gracias, doctor Cuellar. Gracias, Salim, y gracias a todo el equipo acá por la invitación. Y bueno, espero que podamos seguir hablando de este tema porque es demasiado importante la función de los medios de comunicación. Gracias. Hablar es salvar vidas. Qué gran responsabilidad que tenemos como sociedad paraguaya. Vamos a una breve pausa.